Ok. Pues buenos días a todos. El día de hoy tenemos a el doctor Eloy Andrés Pérez Yepes, el cual nos va a impartir un seminario y brevemente les comparto su semblanza curricular. Él es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Veracruzana, realizó su maestría y doctorado en ciencias en biomedicina molecular por el CIMBESTAB y realizó un postdoctorado en la Universidad. Está cerrado su micrófono. Lo siento, una disculpa a todos. Fue mi internet. Tuve una falla de conexión. Bueno, voy a presentarlo nuevamente desde el principio. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Eloy Andrés Pérez Yepes. Él es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Veracruzana. Realizó su maestría y doctorado en ciencias en biomedicina molecular por el CIMBESTAB y realizó un postdoctorado en la unidad de biomedicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. También realizó un postdoctorado en el Departamento de Gastroenterología de la Escuela de Medicina de Loyola University en Chicago, Estados Unidos, y actualmente es investigador nacional nivel uno. También es investigador en ciencias biomédicas nivel D, adscrito al Laboratorio de Genómica de la Unidad de Investigaciones Biomédicas del Instituto Nacional de Cancerología. Ha impartido más de 14 cursos a nivel de licenciatura y posgrado en instituciones como la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y el CIMPESTAB, y ha participado en la dirección y asesoría de 7 tesis de posgrado y 5 tesis de licenciatura. Ha publicado más de 20 artículos en revistas indexadas internacionales y ha recibido financiamiento nacional para 2 proyectos de investigación. Actualmente desarrolla líneas de investigación sobre el establecimiento de marcadores moleculares para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del cáncer de colon, mama y sarcomas. Y bueno, sin más, los dejo con el doctor Eloy. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias por la presentación. También quiero dar las gracias a la doctora Diana Cacique por la invitación para estar hoy aquí. Y bueno, pues entrando ya en materia, vamos a hablar sobre la investigación biomédica en el cáncer, una visión desde la investigación básica a la clínica de los tumores, tanto epiteliales como sarcomas. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a estar hablando de distintos tipos de tumores de distinto origen. Me gusta mucho empezar esta plática con justamente, pues con esta diapositiva, porque pues como es bien sabido, el cáncer es un problema de salud pública a nivel mundial. ¿Sí? Para 2022 se reportaron más de 9.700.000 muertes por causa de cáncer. En México también es un gran problema y pues los principales cánceres que inducen muertes: pulmón, colorectal, hígado, mama, estómago, entre otros. Entonces, dado este problema este problema de salud pública, bueno, nosotros como investigadores que trabajamos en esta temática, pues siempre tenemos o estamos trabajando en varios retos eh, para solventar, ¿no? Problemas de este tipo de enfermedad. Entonces, en el laboratorio de genómica nos hemos basado en el estudio de mecanismos moleculares de los tumores para tratar de entender, pues, cómo es no tan solo cómo se origina, sino cómo es que va progresando todos estos tipos de tumores, ¿no? A través de qué mecanismo. Una vez que estudiamos estos mecanismos moleculares, pues tratamos de buscar mejorar el diagnóstico y el pronóstico. Sabemos que en el cáncer el diagnóstico es fundamental, el diagnóstico oportuno es fundamental y esto nos permite también llegar a que los pacientes tengan un buen pronóstico una vez que son diagnosticados. A su vez, una vez que entendemos estos mecanismos moleculares, pues podemos buscar opciones de tratamiento para estos tumores, ¿no? Entonces, la charla de hoy, pues prácticamente son proyectos que se enfocan en estos tres
puntos fundamentales de la investigación biomédica, ¿no? Respecto a eso, les voy a hablar de 4 proyectos en los cuales he tenido la fortuna de participar desde que llegué al laboratorio de genómica. Y estos proyectos son en cáncer colorectal, donde tratamos de identificar biomarcadores diagnósticos y pronósticos. En unos tumores que se llaman sarcomas, tenemos 2 proyectos, uno en donde evaluamos una terapia farmacológica que está compuesta de un agente que es el agente de primera línea para esta enfermedad, y 2 inhibidores metabólicos del metabolismo celular, ¿no? También dentro de este tipo de tumores hemos estado estudiando recientemente el efecto de unas proteínas que se llaman sinasas y sus implicaciones como posibles blancos terapéuticos para estos tumores. Finalmente voy a cerrar la charla hablándoles de un método que se desarrolló en el laboratorio, el cual se basa en cultivos del tipo organotípico, también se le conoce como cultivos tridimensionales, y las aplicaciones que puede tener. Entonces, entrando ya en materia de los temas como tal, el primer tema que vamos a ver es análisis de microRNAs asociados a inflamación como marcadores pronósticos y diagnósticos en adenocarcinoma de colon. Este proyecto estuvo desarrollado por la doctora Berenice Carvajal López. Ella actualmente eh, eh, ya está en otro laboratorio, ya no está con nosotros, pero fue su tesis doctoral todo este proyecto, ¿no? Entonces, eh, me, siempre me gusta como dar los créditos a quien desarrolla, ¿no? Toda la parte experimental y pues también parte de ideas, ¿no? Entonces, nada más como una breve introducción, bueno, sabemos que la carcinogénesis en colon pues se da por un proceso de múltiples pasos, ¿no? No es un proceso eh, de la noche a la mañana, sino debe de pasar todos estos pasos para que se desarrolle un adenoma y después un carcinoma. Entonces, principalmente la carcinogénesis de colon se ha descrito de 2 formas, asociado a inflamación y el cáncer de colon del tipo espontáneo. El más frecuente es el cáncer de colon de tipo espontáneo, y básicamente ambos comparten los mismos mecanismos moleculares, solo que la temporalidad de estos no son exactamente iguales. Entonces, sí se sabe que los asociados a inflamación pues tienen una alta relación con niveles altos de citocinas inflamatorias que van a estar generando daño, ¿sí? En el DNA y en mecanismos de reparación del DNA, aumento en vías canónicas como la vía Wnt-beta-catenina en la actividad. Esto va a conllevar a la hiperactivación de otros genes y al final del día a causar alteraciones a nivel de vías de señalización que favorezcan la carcinogénesis. Para el tipo de cáncer de colon espontáneo, pues también ocurren estos mecanismos. Sin embargo, como decía, la temporalidad no es exactamente la misma, y además me gusta mucho mostrar este modelo porque actualmente se sabe que no solo son estas alteraciones genéticas, sino tiene que ver también con otras alteraciones, pues que no son propiamente sobre el DNA, a lo que ahora se conoce como alteraciones epigenéticas, también juegan un papel muy importante, ¿no? Y esto tiene que ver con la regulación de la expresión génica. Como sabemos, pues los genes se codifican en el DNA, y existen distintos pasos que nos van a llevar a que estos genes se expresen hasta una proteína. Entonces, para el tema de hoy, el nivel de regulación de expresión génica que nos interesa abordar es a nivel de la transcripción, más bien de post-transcripcional. Y este tipo de regulación se da a través de los RNAs no codificantes. Los RNAs no codificantes son moléculas de RNA que, como su nombre lo dice, no codifican para una proteína propiamente, pero que actualmente se sabe que sí tienen funciones regulatorias en la expresión de estos genes. Existen distintos tipos, existen RNAs largos no codificantes, los cuales son RNAs con una longitud mayor de 200 nucleótidos. Existen RNAs no codificantes que son regulatorios, como los RNAs de transferencia y los ribosomales, y existe un grupo que se llaman RNAs pequeños, dentro de los cuales los que nos interesó para este estudio estudiar fueron los microRNAs. Los microRNAs son RNAs
entre 20 y 24 pares de bases, los cuales pues ya desde hace mucho tiempo también fueron descritos y se sabe que son producidos por la polimerasa 2 en el núcleo como primirnas, después sufren un procesamiento que los lleva a ser premirnas, se transportan al citoplasma, una vez en el citoplasma, estos microRNAs eh, que son todavía de doble cadena, sufren otro procesamiento, lo cual genera RNAs de cadena sencilla, pequeños, los cuales el mecanismo de acción básicamente es que son complementarios a las regiones de los RNAs mensajeros y una vez que se unen a estas regiones por complementariedad de bases, pues eh, inducen la degradación de estos RNAs mensajeros. Y así es como reprimen la expresión, puede ser por degradación o por bloqueo de la traducción. Entonces, algo interesante de los microRNAs es que necesitan tan solo por lo menos entre 4 y 6 nucleótidos que sean complementarios con el RNA mensajero, lo cual se conoce como región semilla. Entonces, dado esta característica de solo con unas cuantas pares de bases que sean complementarias se puede unir al mensajero, pues estos microRNAs son muy promiscuos, se pueden unir a una gran cantidad de mensajeros y pueden regular la expresión de distintas proteínas. Entonces, respecto al cáncer de colon, pues se ha descrito desde hace ya también bastante tiempo el papel de distintos microRNAs en múltiples funciones que favorecen la carcinogénesis y también la progresión tumoral, como es la regulación de la proliferación celular, la metástasis, la angiogénesis, la autofagia, la apoptosis, la radioterapia y quimioterapia. Ya también hace mucho rato se han estado estudiando estos microRNAs como posibles marcadores diagnósticos para los pacientes con cáncer de colon. Sin embargo, la mayoría de los estudios siempre se enfocan únicamente entre normal y tumoral. En este caso, nosotros queríamos saber si había microRNAs que estuvieran regulando un fondo inflamatorio dado el antecedente de la inflamación en el cáncer de colon. Entonces, pues estos microRNAs también ya se ha descrito que regulan vías de señalización canónicas en la progresión tumoral, como es la vía de Wnt, la de TGF-beta, la interleucina 6. Y bueno, aquí brevemente esquematizo algunos microRNAs que se han descrito que regulan estas vías. Ahora, los microRNAs pueden tener un papel dual, no del todo son, digamos, por decir así, son promotores de tumor. También existen microRNAs que son represores tumorales. Entonces, esto depende, por ejemplo, si están regulando la expresión de una molécula que sea promotora de tumor, al estarla inhibiendo, este microRNA en automático se considera un gen supresor o un microRNA supresor de tumor, ¿no? Entonces, es interesante el papel de los microRNAs en toda esta regulación. Entonces, pues la idea, pues sí, ha sido tratar de buscar marcadores diagnósticos para el adenocarcinoma de colon, teniendo en cuenta que un marcador o un biomarcador es un componente identificable que está presente o que es secretado por la célula tumoral. Existen distintos biomarcadores que ya se utilizan, ¿no? Que son el estándar de oro para el diagnóstico en cáncer de colon, como es, pues, en cuestión de la biopsia, el encontrar inestabilidad microsatelital, la colonoscopía, la resonancia magnética, entre otras, ¿no? Y hay algunos marcadores que se conocen como marcadores de sospecha clínica. Esto es muy importante porque son estudios que se hacen en pacientes que se tiene sospecha. Entonces, sin embargo, muchos de estos eh, métodos de detección pues son muy invasivos. Por ejemplo, la colonoscopia es muy invasiva o son muy caros, ¿no? Por ejemplo, hacerse un análisis de secuenciación de nueva generación para determinar mutaciones es muy caro. Entonces, todavía hay muchas limitantes en la cuestión de las herramientas diagnósticas para los pacientes con cáncer de colon. Aunado a esto, existen también distintos factores pronósticos que ya se toman en cuenta a la hora que un paciente es diagnosticado con cáncer de colon, como es la estadificación TNM, la lateralidad, el sexo, la edad, la presencia de algunas mutaciones o alteraciones en proteínas, sobre todo APC. Entonces,
Esto es como el estándar de oro que se tiene hoy en día. Sin embargo, repito, muchos de ellos, de estos métodos, son un poco accesibles para los pacientes. Entonces, pues la idea de todo esto es encontrar métodos que cada vez sean más accesibles para los pacientes para poder implementar un screening de diagnóstico que sea súper oportuno. Además, una problemática actual del cáncer de colon en nuestro país es que cada vez más se presenta en población joven, ¿sí? Menores de 40 años. Y estos pacientes tienden a presentar cuadros más agresivos de la enfermedad y por lo tanto tienen un mal pronóstico. Entonces, pues el tener herramientas que nos permitan hacer diagnóstico temprano u oportuno de esta enfermedad, pues es muy importante, ¿no? Aquí muestro las que ya actualmente se utilizan, la colonoscopía, la tomografía, el FIT, el DNA, la detección de DNA fecal y pues algunos otros como las mutaciones en distintos genes que ya están muy bien establecidos, ¿no? Entonces, la pregunta de investigación para este proyecto era, ¿existen microRNAs que regulan inflamación en cáncer de colon y que puedan usarse como biomarcadores pronósticos y diagnósticos? Entonces, el diseño de este estudio fue un diseño totalmente translacional. ¿Esto qué quiere decir? Fue un estudio que se realizó en tres fases. La primera fase fue una fase puramente de análisis informático, ¿sí? En la cual utilizamos bases de datos de expresión génica de pacientes que son bases de datos internacionales. En esta base de datos existen más de 450 tumores que fueron ya analizados a nivel de la expresión y tomamos esos datos para comparar qué pasaba con los microRNAs específicamente entre sano y tumoral. Aunado a esto, también tomamos bases de datos de pacientes con IBD, que es una enfermedad también inflamatoria intestinal, y con enfermedad de Crohn, y comparamos la expresión de estos microRNAs en pacientes con inflamación y con contra tejido sano. Y posteriormente hicimos un análisis integrando las tres bases de datos para determinar cuáles microRNAs tenían diferencia de expresión génica entre los tres tipos de tejidos. Posteriormente, una vez que establecimos eso, hicimos todo mediante análisis informático, un análisis de enriquecimiento para ver, primero, establecer cuáles eran los blancos de regulación de esos microRNAs. Segundo, esos blancos de regulación, en qué vías de señalización estaban participando, y todo esto lo hicimos utilizando bases de datos experimentalmente validadas. Que ¿Esto qué quiere decir? Que la interacción del Mirna con el blanco ya en algún otro trabajo alguien más ya lo había validado experimentalmente. Finalmente hicimos análisis de supervivencia global para establecer los Mirnas que quisiéramos estudiar. Una vez que hicimos todo esto por bioinformática, lo que procedimos a hacer fue a validarla utilizando un modelo murino de inducción de cáncer asociado a inflamación, de cáncer de colon asociado a inflamación, y finalmente lo validamos en una corte mexicana de pacientes del instituto. Entonces, ya como resultados, aquí les muestro el análisis comparativo de los microRNAs con diferencia de expresión entre normal e inflamado con enfermedad intestinal inflamatoria o con Crohn y normal contra cáncer. Posteriormente, al centro de este diagrama de Venn, existen 18 microRNAs que tienen una expresión diferencial entre los tres grupos. ¿Esto qué quiere decir? Que no están exactamente igual en los tres. Entonces, esos podrían ser blancos interesantes. Cuando ya fuimos a analizar de esa base de datos qué pasaba con la expresión, comparando primero tejido normal contra tejido tumoral, desde etapa 1 hasta etapa 4, eh, lo que encontramos es que todos estos microRNAs tenían una diferencia de expresión bastante grande comparando en la barrita azul, que es tejido normal, contra las barritas rojas, que son las etapas, digamos, los estadios de la enfermedad. Algo interesante es que cuando un microRNA estaba aumentado, mantenía esos niveles de expresión altos en todas las etapas clínicas de la enfermedad. Eso era sumamente importante para nosotros porque nos indica o nos sugiere que este microRNA podría estar desde etapas tempranas. Entonces, tú cuando quieres un marcador, sobre todo para diagnóstico o screening
de sospecha clínica, pues lo que intentas es tener un marcador que se mantenga estable en todas las etapas de la enfermedad, no importa si el paciente está empezando o si ya está en una etapa avanzada. Interesantemente, dos de estos microRNAs tenían una expresión prácticamente nula en tejido no tumoral y en tejido con cáncer tenían altos niveles de expresión. Entonces, así de primer resultado, pues esto nos llamaba mucho la atención. Cuando fuimos a evaluar qué pasaba entre tejido inflamado contra tejido tumoral, aquí les muestro un mapa de calor en el cual vemos la expresión de estos microRNAs. Si el microRNA está en color azul, quiere decir que tiene una baja expresión, y si está en color rojo, quiere decir que está con una mayor expresión. Entonces, cuando comparábamos tanto en IBD como en Crohn, veíamos que por lo menos los dos microRNAs que ya habíamos visto que en tejido normal tampoco tenían tanta expresión, en tejido inflamado sucedía lo mismo. Sin embargo, en cáncer sí lo estábamos encontrando con altos niveles de expresión. Posteriormente, lo que hicimos fue predecir todos los blancos de regulación de estos microRNAs y ver qué vías de señalización podrían estar regulando. Interesantemente, las vías principales enriquecidas fue la vía de interleucina 17, una vía súper reportada en cáncer de colon como promotora de tumor, la vía Wnt beta-catenina, que es un biomarcador, de hecho, pronóstico, perdón, para los pacientes, y vías de reparación del daño al DNA y de promoción del ciclo celular. Entonces, estos microRNAs ciertamente estaban regulando genes que participan en la progresión tumoral. Entonces, como la vía más regulada fue la vía interleucina 17, quisimos saber qué pasaba con estos microRNAs respecto a citocinas inflamatorias. Entonces encontramos que sí, que varios de los microRNAs se asociaban, hicimos un ensayo de asociación para ver los niveles del microRNA con los niveles de la citocina, y entonces encontramos que sí había muchas asociaciones positivas que están en flechas rojas y asociaciones negativas. Las que más nos interesaban eran las del tipo negativo, puesto que lo que comúnmente ocurre es si el microRNA está regulando como oncomir, digamos, el microRNA se va a aumentar y el blanco va a disminuir, ¿no? Entonces, básicamente lo que pudimos concluir aquí es que, por ejemplo, la interleucina 7 tenía una regulación bastante compleja de los microRNAs porque interactúa con más de un microRNA y hay microRNAs que regulan a más de una citosina. Entonces, esta parte pues fue interesante y nos ayudó a entender un poco qué estaba pasando desde el punto de vista un poco, digamos, mecanístico, ¿no? Regresando a la parte como del valor clínico de estos dos microRNAs que eran 1030-65 5P y 1335 5P, hicimos un análisis de supervivencia global. Aquí lo que haces es tú tienes los niveles de expresión del microRNA, sacas la mediana de expresión y clasificas a tus pacientes en alta expresión y baja expresión. Y posteriormente analizas cuánta supervivencia tuvieron los pacientes con alta expresión y con baja expresión. Y bueno, aquí podemos ver que la baja expresión de estos microRNAs, pues se asociaba con un mejor, con una mejor supervivencia global. Quiere decir, esos pacientes viven más tiempo, ¿no? Fue el mismo caso para los dos microRNAs. Todos estos datos eran de la parte de bases de datos, ¿no? Una población que generalmente son estadounidenses. Entonces, concluimos esa parte, ¿no? Posteriormente, pues nos fuimos a evaluar qué pasaba si esto solo lo podíamos ver, digamos, de manera informática o en un modelo experimental. Entonces, usamos este modelo que es estándar de oro para estudiar cáncer de colon, en el cual a los ratones se les induce específicamente carcinogénesis en el colon. Y aquí podemos ver unas endoscopías de los ratones. Aquí están los tumores, ¿no? Claramente que se desarrollaron. Y aquí podemos ver los intestinos de estos ratones, a los cuales tuvimos tres grupos experimentales. El grupo de inducción de cáncer de colon, para hacer esta inducción se les inyecta primero un agente carcinogénico y después se les dan rondas de un agente inflamatorio que es el DSS. Después de algunas semanas los ratones desarrollan tumores. Aquí están los intestinos de ratones controles, o sea, a los cuales no se les indujo el cáncer de colon, y también los intestinos de ratones a los que se les indujo únicamente colitis.
como podemos ver, la distribución y la aparición de los tumores en estos ratones representa fielmente lo que pasa en los pacientes humanos. Generalmente los tumores en cáncer de colon son en la porción media y distal del colon, ¿sí? Entonces, una vez que teníamos este modelo experimental bien establecido, obtuvimos RNA e hicimos una cuantificación de la expresión de estos microRNAs a través de PCR en tiempo real. Lo que podemos ver es que cuando aquí en la primera gráfica estamos comparando sano contra inflamado y en la segunda gráfica sano contra tumor. Entonces, cuando vemos los microRNAs, vemos, por ejemplo, que para el caso de estos dos microRNAs 335 y 1021, hay un aumento de los niveles de expresión, mientras que para 1215 5P y 3065 hay una disminución, ¿no? Y esto es muy interesante porque sí encontramos microRNAs que estaban siendo marcadores que nos permitían distinguir entre tejido sano e inflamado. Utilizamos 1155 porque es un microRNA, como un control, porque es un microRNA que está sumamente asociado a inflamación y como podemos ver, ciertamente en el tejido inflamado está aumentado, pero cuando vemos ya en tumor disminuye. Entonces, hasta aquí habíamos concluido que sí, efectivamente había un panel de estos microRNAs que tienen expresión diferencial entre tejido sano, inflamado, tumoral. Y bueno, esto lo reportamos en un artículo en 2022 y posteriormente la siguiente parte o la última parte del estudio fue la validación ya en una corte de pacientes mexicanas. Está muy interesante esta parte porque pues las bases de datos que nosotros habíamos usado pues son de otra población, ¿no? Entonces también ir conociendo la población mexicana desde este aspecto molecular es bastante relevante e interesante. Entonces aquí les muestro el consorte del estudio que hicimos como última parte, como la parte ya más aplicada y utilizamos una base de 119 pacientes, pero algunos se excluyeron, 70, y nos quedamos únicamente con 49 pacientes, de los cuales de esos 49, de 13 pudimos tener tejido no tumoral adyacente. Eso es muy importante porque es justamente contra el tejido que nosotros comparamos, ¿sí? Entonces, una vez que teníamos estos tejidos, obtuvimos RNA, hicimos PCR y después hicimos análisis para tener las asociaciones clínicas, digamos. Entonces, pues como podemos ver, aquí está 103065 5P, 1026. Interesantemente, metimos a 1026, que era un microRNA que ya se ha estudiado bastante en el laboratorio, y lo que encontramos es que ambos microRNAs, pues 1026 tiende a disminuir en los pacientes con cáncer de colon, mientras que en los pacientes, mientras que en el tejido no tumoral adyacente hay mayor nivel, ¿sí? Con una P bastante significativa, lo mismo para MIR26, solo que este aumenta, ya había reportes previos del grupo de investigación que especificaban eso, y mientras que MIR3065 sí tuvo una tendencia a disminuir, pero no alcanzó una P significativa, entonces, bueno, no podemos, digamos, en este punto decir que también funciona como un marcador. Sin embargo, pues todavía tenemos como perspectiva aumentar la N para ver si esa significancia estadística se da. Cuando fuimos a evaluar los niveles de estos microRNAs con la supervivencia global de los pacientes, vimos que los bajos niveles de MIR 3065 5P pues le dan una supervivencia global hasta de 70 meses a los pacientes, comparados con los niveles altos. O sea, los pacientes que tienen mayores niveles de este microRNA tienen un mejor pronóstico que los que tienen niveles bajos. Mientras que MIR26 es un proceso inverso, como ya lo habíamos visto un poco también en el diagnóstico, y MIR3065 muestra una tendencia parecida. Sin embargo, tanto MIR26 como 335 no alcanzaron la P. Entonces, en este punto, el que establecimos como un marcador pronóstico fue MIR3065 5P. Entonces, después fuimos a evaluar qué pasaba respecto a género. Ciertamente se mantuvo con un valor predictivo en mujeres, o sea, las mujeres que expresan eh, altos niveles de este microRNA tienen un mejor pronóstico
La lateralidad sí hubo una tendencia clínica, pero no hubo una significancia estadística. Y no mencioné, pero aquí lo voy a hacer, los pacientes que nosotros incluimos en nuestro estudio ya de pacientes mexicanos solo fueron de pacientes de etapa 3 y etapa 4. Desafortunadamente, en el instituto nos llegan los pacientes como más avanzados, entonces no, rara vez nos llega un paciente como de estadio 1 o 2, entonces es difícil tener estas muestras. Y al momento el estudio lo hicimos únicamente con pacientes de etapa clínica 3 y 4. Interesantemente no encontramos asociación, un poco lo esperábamos. Si recuerdan de los análisis bioinformáticos, estos microRNAs una vez que aumentan sus niveles se mantienen, entonces no esperaríamos como que hubiese diferencia en cuestión de la expresión contra la supervivencia dependiente de la etapa, o sea, prácticamente creemos que es lo mismo. Nos alienta, una de las perspectivas de este estudio es incluir pacientes de etapas más tempranas, porque pues la idea no solo es usarlos en pacientes con etapa 3 y 4. Sin embargo, en este estudio que reportamos en este año que pasó, pues solo pudimos incluir esta corte, ¿no? Entonces sí teníamos que este microRNA era predictivo, tenía un valor predictivo equivalente incluso al estadio clínico. Entonces, tomando todo eso, más una base de datos de 3.500 pacientes mexicanos que tiene el instituto, diseñamos una herramienta bioinformática que se llama PromirC. PromirC es un web tool que les permite a los clínicos caracterizar todas estas, como si recuerdan, yo había mencionado que sexo, edad, eh, localización, grado histológico y etapa clínica son ya características clínicas que se utilizan en el pronóstico de los pacientes. Ahora nosotros incluimos el nivel de expresión de este microRNA. Aquí les voy a mostrar un caso clínico que paciente masculino con 29 años de edad, tumoración colon derecho, en colon derecho bien diferenciado, etapa clínica 3 con baja expresión de 1030-65. Entonces, tú entras, bueno, este web tool es gratis, lo tenemos abierto. Puedes entrar desde nuestro artículo que fue el de 2024. Una vez que entras, te vas a la sección de resultados, ahí está el link. Tú puedes seleccionar el tipo de tumor porque ahora estamos haciendo este estudio con microRNAs para otros tipos, no solo para cáncer de colon, masculino, aquí tienes en sexo, en edad, aquí es muy importante, dividimos la corte mayores y menores de 31 años, en este caso es menor de 31, colon, localización derecho, grado histológico bien diferenciado y etapa clínica 3. Entonces, le calculamos el score de supervivencia. Este paciente tiene un 63% de supervivencia global, pero si tú tienes el dato de la expresión del MIRNA, en este caso el paciente tuvo baja expresión del MIRNA, este valor se ajusta y aquí, por ejemplo, fue de mal pronóstico. Recordemos que bajos niveles de este microRNA se asocian a un menor nivel de supervivencia. Se ajustó a 55%. La idea es que los clínicos puedan utilizar esta base de datos, aunque no tengan la expresión del MIR 3065, pueden utilizarla para eh, tener una idea pronóstica de sus pacientes y si por fortuna se puede hacer medir la expresión de 3065-5P, pues se podría ajustar este valor. Entonces ya como conclusiones, pues tenemos que hay un grupo de microRNAs que tienen expresión diferencial entre tejido sano, inflamado y tumoral. Estos MIRNAs modulan inflamación y en la Corte Mexicana de Pacientes el MIR 3065 se permaneció como un biomarcador pronóstico, no tan solo diagnóstico, sino pronóstico también. La perspectiva es justamente seguir analizando qué pasa con estos microRNA, sobre todo en sangre, en circulación, para tratar de establecer una prueba de sospecha clínica basada en los niveles de expresión de estos microRNA. Recordemos que hoy en día, después de la pandemia, pues las pruebas moleculares, digamos, se han puesto más al alcance de los pacientes y pues realmente una PCR para uno de estos o para varios de estos microRNAs que ahora también estamos ampliando
el set de microRNAs, pues puede ser bastante viable, ¿no? Como hacer un tipo PSA, o sea, son pruebas de sospecha, no son pruebas como tal diagnósticas. Ese es uno de nuestros objetivos para esto. Entonces, hasta aquí termina este estudio, que fue un estudio bastante translacional, y pasamos al siguiente, que fue analizar el efecto de doxorubicina, metformina y oxamato en células de sarcoma. Este proyecto lo desarrolló la bióloga Frida Rodríguez como parte de su tesis de licenciatura. Entonces, nada más como una breve introducción, los sarcomas, a diferencia de los otros tumores que, por ejemplo, cáncer de colon, los sarcomas provienen de las células mesenquimales. Prácticamente pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y dependiendo de dónde aparezcan es como se les nombra. Se les clasifica en dos grandes grupos, sarcomas de tejidos blandos y sarcomas de hueso. En este caso, el estudio fue sobre sarcomas de hueso y el tratamiento de estos tumores se basa sobre todo en cirugía, radiación y quimioterapia. Un problema que con los agentes de tratamiento de estos tumores es que molecularmente no son tan estudiados, todavía hay mucho que hacer ahí y la mayoría de las terapias están basadas en agentes citotóxicos, esto es, que van contra mecanismos, por ejemplo, la división, la replicación del DNA o inhibición de microtúbulos, o sea, mecanismos muy, muy generales que desafortunadamente inducen mucha toxicidad para los pacientes. Todos estos medicamentos son muy, muy tóxicos y tienen, pues las tasas de respuestas no son tan favorables, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues la idea de esta terapia ha sido tratar de implementar terapias combinadas para favorecer el efecto del agente citotóxico. Esto quiere decir tratar de usar menos agente citotóxico y complementarlo con, en este caso, dos agentes antimetabólicos. Ya previamente en el grupo de investigación, pues ya se había reportado que en cáncer de colon y de mama, estos son los mecanismos moleculares que en sí activa la terapia, que es inhibir la autofagia, inhibir la apoptosis. La doxorubicina va contra la proliferación celular, pero nos interesaba estudiar para este trabajo qué pasaba con una vía central, que es la vía de Wnt beta-catenina, que también regula proliferación celular a través de la proteína beta-catenina y su coactivación con los factores de transcripción TSFL. Entonces, no sabíamos qué estaba pasando cuando usábamos esta terapia. Para ello, primero validamos la actividad de la vía en líneas celulares. Encontramos que en las líneas de osteosarcomas sí hay presencia de la vía, mientras que en líneas de otros sarcomas de tejidos blandos no lo hay. Entonces, nos enfocamos en estudiarla eh, en estas células de osteosarcoma. Entonces hicimos un análisis de la actividad transcripcional mediante gen reportero y vimos que en presencia de la triple terapia se disminuía la actividad de la vía. Cuando veíamos los blancos de regulación de la vía, también disminuyen sus niveles en presencia de la triple terapia. Y la pregunta era, bueno, ¿cómo es que está inhibiendo la vía? Entonces fuimos a hacer ensayos de inmunofluorescencia, de inmunolocalización. Como podemos ver aquí en las células control, las células de osteosarcoma per se tienen la beta-catenina en el núcleo, ¿sí? En rojo vemos las actinas y en azul vemos el DNA marcado con una molécula que se llama DAPI. Aquí vemos la mezcla, ¿sí? Donde vemos la colocalización en el núcleo de la beta-catenina. Cuando nosotros hacemos el tratamiento farmacológico, esa localización o distribución de beta-catenina en el núcleo prácticamente se pierde, se induce una activación de la transnucleación de actina, lo cual es una respuesta de las células al estrés que están sufriendo. Y esto quiere decir que estaba inactivando la vía porque se induce una deslocalización de la beta-catenina. Entonces, cuando fuimos a hacer el ensayo funcional, pues vimos que ciertamente la proliferación celular se inhibe, e incluso más cuando usamos la triple terapia o la terapia combinada que si solo usamos la doxorubicina. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, pues lo que nos permitió concluir es que ciertamente esta triple terapia estaba inhibiendo la actividad nuclear de beta-catenina y pues esto aumentado a los demás mecanismos que ya se conocen, pues inducen la muerte celular de estas líneas celulares. Entonces, la perspectiva del estudio es analizar justamente en otros tipos de sarcoma qué está ocurriendo con la triple terapia y usar modelos organotípicos para evaluar ya en un ensayo un poco más preclínico, ¿sí? Y así como hacer estudios in vivo, ¿sí? Sobre todo en modelos murinos.
El otro proyecto del que les quiero hablar es el establecimiento de sinasas como blancos terapéuticos en sarcoma. Este fue bueno, fue parte de la tesis doctoral de la QFB Jocelyn Juárez Reyes, eh, y también se basa sobre el estudio en sarcomas, pero aquí quiero señalar que los sarcomas más frecuentes en México para tejido blando son sinovial, leiomiosarcoma y liposarcoma, mientras que para tejidos óseos, osteosarcoma es el sarcoma más común. Entonces nos basamos en el estudio de estos cuatro. ¿Sí? ¿Qué queríamos estudiar? Bueno, se sabe que la fosforilación celular, la fosforilación de fosforilación es muy importante para la progresión de los tumores. Entonces se sabe que hay enzimas que activan o favorecen esta fosforilación. Muchos de ellos son receptores y esta fosforilación conlleva o se activa a través de estímulos extracelulares y generan una respuesta celular. Y se sabe que pues, la fosforilación proteica regula todas estas hallmarks y características del cáncer. Entonces, es muy importante su estudio, ¿no? Entonces, la pregunta aquí era, ¿existen sinasas que puedan usarse como blancos terapéuticos para estos tipos de sarcoma? Entonces, aquí otra vez empezamos desde el análisis bioinformático. Un problema con los sarcomas es que, como son poco frecuentes, representan menos del 1% del total de los tumores, no hay tantas bases de datos, no hay tantos estudios como colon, mama, pulmón, ¿no? Cervix. Entonces, realmente a veces encontrar estas bases de datos donde han analizado la expresión diferencial es muy difícil. Otro problema es la estadística es muy escasa, en México prácticamente es nula, nosotros nos basamos en reportes del instituto, pero no hay como un consenso global de cuál es el panorama de los sarcomas en el país, no se sabe. Muchos de estos sarcomas son tan poco frecuentes que se consideran enfermedades raras y además, pues los sarcomas tienen tantos subtipos, pero no, mecanísticamente no son exactamente iguales, como pudimos ver en el estudio de Frida. O sea, sí tienen diferencias moleculares y eso hace que pues su tratamiento también sea bien difícil y su estudio, ¿no? Entonces, por eso la idea de este proyecto. Entonces, aquí lo que hicimos fue establecer cuáles eran las sinasas que tuvieran un mayor nivel de expresión para cada uno de los tipos de sarcomas que estudiamos. Aquí en esta tabla está más resumido en números, quizás más sencillo de entender. Encontramos que para osteosarcoma 56 son sobreexpresadas, liposarcoma 11, sarcoma sinovial 53 y 24 para leiomiosarcoma. Entonces, quisimos entre toda esta heterogeneidad molecular encontrar qué se estaba compartiendo, ¿no? Entonces, de todas estas sinasas, aquí les muestro el top 10 de las sinasas sobreexpresadas que tuvieran altos niveles de expresión, pero que se conservaran en los cuatro tipos. Entonces, como podemos ver, no es tan homogéneo. Sin embargo, cuando ya hicimos una comparación más fina y astringente, en este diagrama de Venn podemos ver justamente que están los cuatro grupos que comparamos y como podemos ver hay sinasas que se comparten en más de un subtipo, pero interesantemente solo una se comparte entre los cuatro subtipos y eso, bueno, en parte nos facilitó el trabajo porque dijimos, bueno, si es solo una, pues es más fácil de estudiar que si fueran 100 o 20 o 40 o 5 incluso, ¿no? Entonces, encontramos que hay una serina treonina sinasa que se llama BUP1, que de hecho es la que está más expresada en los cuatro tipos, eh, que es la que se comparte. Y dijimos, bueno, pero ¿por qué BUP1 tendría que ser importante para más de un subtipo? Y además, entre hueso y tejidos blandos, que molecularmente de verdad son muy heterogéneos. Entonces tratamos de entender, haciendo predicción de la interacción de la regulación del mensajero de BUP con factores de transcripción, con moléculas de unión a RNA y con RNAs no codificantes. Aquí lo que quiero que se lleven como mensaje es que las moléculas que están interaccionando con BUP1, regulándola, participan en funciones celulares que están reportadas con progresión tumoral. ¿Sí? Para ambos casos, fracción epitelio mesénquima, vías de activación, de proliferación, de migración. Entonces dijimos, bueno, entonces esta sinasa parece que sí es importante en los cuatro subtipos, ¿no? Que ese era nuestro objetivo. Entonces ya fuimos a hacer una validación experimental utilizando líneas celulares y fuimos a evaluar qué pasaba con la expresión del gen de BUB1 en cuatro líneas celulares, cada una es de uno de los subtipos, osteosarcoma, liposarcoma, sinovial y
leiomiosarcoma. Entonces, comparamos la expresión de en estas líneas celulares de BUP1 contra la expresión en células precursoras de la pulpa dental, que son células mesenquimales no tumorales. Entonces, lo que encontramos es que ciertamente hay altísimos niveles de expresión a nivel de mensajero, y cuando lo evaluamos a nivel de proteína, que al final del día es quien ejerce la función, pues también encontramos, como podemos ver aquí en el análisis densitométrico, que todas las líneas celulares expresan altos niveles de esta proteína. Entonces, el siguiente paso fue, bueno, una vez que sí sabemos que BUB1 ciertamente está con altos niveles en los 4 tipos de sarcoma, ¿qué pasa si la inhibimos farmacológicamente? Para esta parte farmacológica solamente nos quedamos con las líneas representativa de osteosarcoma y la línea del sarcoma de tejidos blandos que más niveles expresaba. Entonces, en estas dos líneas celulares hicimos ensayos de inhibición farmacológica con un inhibidor que se llama 2OH-BNPP1, el cual inhibe la actividad de la sinasa, y evaluamos dos blancos de la vía, que se sabe que esta sinasa regula la fosforilación de AKT, que es un efector supercentral en vías de proliferación, y también inhibe la fosforilación de la trenina 120 de la histona H2A. Ya se sabe que BUB1 regula la mitosis y lo hace a través de la fosforilación de esta histona, y de AKT, pues recientemente se reportó que regula la proliferación a través de esta. Entonces quisimos evaluar qué pasaba con la fosforilación. Como podemos ver, en el tratamiento con 20 micromolar hay una disminución si la comparamos contra el no tumoral, perdón, el no tratado o el tratado con el vehículo. Y lo mismo para la fosforilación. Aquí les muestro el análisis densitométrico de al menos 3 experimentos independientes, y pues sí vemos una disminución. Entonces, hasta aquí ya habíamos validado que sí pasaba, que el inhibidor funcionaba, y quisimos ir a ver qué pasaba a nivel ya biológico. Y bueno, aquí les muestro unas fotografías de los cultivos de células, tanto de las U2 como las 88, tratadas con el inhibidor y con controles. Y como podemos ver, claramente hay una menor densidad cuando tratamos sobre todo con 20 micromolar. Hicimos ensayos de colonia y encontramos que ciertamente también existe una disminución en el número de colonias, y cuando evaluamos la proliferación celular también disminuye. Entonces, finalmente fuimos a ver qué pasaba con los niveles de expresión de BUP respecto a eh, el valor en la supervivencia global de los pacientes, y encontramos que altos niveles de BUP sí se asocia con un menor nivel de supervivencia global de pacientes. Aquí usamos sí una base de datos de TCGA, que además no solo representa los 4 sarcomas que evaluamos, lo que hay en TCGA es en global para todos los sarcomas. Entonces eso pues nos permitió concluir y reportar que pues de todo este grupo de sinasas, BUP1 es una sinasa que se sobreexpresa, que tiene altos niveles, y que si la inhibimos farmacológicamente, pues se inhibe la proliferación celular, y que además se asocian sus niveles con la supervivencia global de los pacientes. Entonces, propusimos a BUP1 como una molécula con alto potencial de uso como blanco terapéutico en sarcoma, y lo que vamos a hacer ahí es estudiar ya su efecto en modelos más igual murinos, y la idea es usar también tejido derivado de pacientes mexicanos. Entonces, hasta ahí cerramos toda la parte de sarcomas, y para terminar la plática, pues quiero hablarles de este último proyecto que estuvo a cargo de la maestra en ciencias Mercedes Olvera Valencia, su tesis doctoral, y es sobre el establecimiento de un modelo organotípico para cáncer de mama triple negativo. Entonces, nada más como breve introducción, pues sabemos que existen distintos métodos de cultivo, ¿verdad? Sobre todo bidimensionales y los cultivos tridimensionales, los cuales pues tienen distintas ventajas, pero una de las ventajas principales que tiene el cultivo tridimensional es que recrea la arquitectura de un tejido tumoral, ¿no? Si bien no es exactamente un tumor, pero sí recrea muchas características de eso. Entonces, no, eso permite que el estudio en este tipo de modelos pues sea más como más apegado a la realidad. Un problema con los cultivos 2D es que muchas veces encontramos eh, un dato importante en 2D, y cuando lo llevamos ya hacia los ratones o incluso ya no es aplicable, porque justamente el contexto tridimensional se sabe que pues tiene mucho que ver con la respuesta de una célula a un estímulo.
Entonces, básicamente, este método de cultivo es un cultivo del tipo hanging drop, pero nosotros le innovamos la parte de utilizar matrices sólidas. Los hanging drop usan únicamente eh, medio líquido. Nosotros implementamos usar fase sólida y pues en 6 días nosotros podemos tener cultivos organotípicos que nos permiten hacer distintos análisis, pero no solo esa es la ventaja de este método, sino también que es fácil de aislar los materiales, es fácil de analizar el montaje, no requiere cámaras especiales como la mayoría de los cultivos 3D y usa muy pocas cantidades de matrices y te permite obtener una buena proporción de ácidos nucleicos o de proteínas para análisis posteriores. Entonces, sí tiene varias ventajas. Aquí hicimos un score de validación contra el método OnTop, que es como el más usado en cultivos 3D, y pues nuestro método sí representa varias ventajas comparados con el OnTop, sobre todo también en cuestión económica. Entonces, si por ahí alguien de ustedes quiere o está trabajando con cultivos 3D, pues el artículo está ahorita en press, ya no los aceptaron, pero ya en las próximas semanas va a estar disponible para que puedan consultarlo y verlo. Y de verdad es un método de bastante fácil montaje y muy económico realmente. Entonces es como el comercial, ¿no? Entonces aquí les muestro una vista macroscópica de los organoides que obtuvimos, de las estructuras organotípicas de células de cáncer de mama triple negativo. Aquí usamos líneas celulares porque era la validación. Entonces, aquí les muestro imágenes de microscopía confocal. Aquí vemos un Z-stack, un corte en Z. Aquí vemos las proyecciones máximas. Comparamos dos líneas, BT20 y MB231, ambas de triple negativo. Y como podemos ver, aquí hicimos un rendering con un software especializado y podemos ver la distribución. Teñimos en verde la beta-catenina y en azul el DAPI. ¿Sí? Las estructuras obviamente no son exactamente igual porque también pues, las líneas celulares, como podemos ver, de entrada, morfológicamente forman estructuras distintas. No es como si lo ves en 2D, pues las ves igual casi todo el tiempo, ¿no? Aquí les muestro unos videos esta es una foto de microscopía de superresolución de organoides de ambas líneas celulares. Como podemos ver, la distribución proteica de beta-catenina es muy bien definida en polos, digamos, en regiones específicas, no está como por toda la célula en el caso de BT20. En el caso de MDA sí la vemos un poco más distribuida a través de todo el citoplasma, pero vean, o sea, con este método podemos obtener este tipo de imágenes, que quien ha trabajado en cultivo 3D sabe que tener este tipo de microscopía en este tipo de cultivos no es tan sencillo. El matrigel siempre es el reto a vencer, ¿no? Entonces, además de eso, hicimos la comparación y el análisis de la distribución de beta-catenina entre modelos 2D y 3D, y como podemos ver aquí, incluso aquí en el rendering, vean la distribución que tiene para las células BT20, casi toda citoplásmica, muy poca nuclear. Igual para MDA231, aunque sí tiene nuclear, tiene más citoplásmica. Cuando fuimos a hacer la comparación con qué pasa con la localización de beta-catenina en tejido, pues se comporta bastante parecido a lo que vemos en el cultivo 3D, en el hanging drop. Y si ustedes ven en el 2D, prácticamente está toda nuclear. Entonces, de ahí fue una de las primeras diferencias que sí pudimos ver y que nos validan el modelo que estamos utilizando respecto al tejido. Posteriormente se hicieron análisis de expresión génica y como pueden ver en estos mapas de calor, justamente los cultivos 3D se agrupan, los 2D, perdón, se agrupan de forma distinta respecto a la expresión génica contra los 3D. Cuando vimos qué pasaba con o sea, de estos genes que se expresaban diferencialmente, en qué vías estaban participando, vimos que sobre todo en vías de respuesta a estímulos externos, de adhesión celular, de todo, de contacto célula-célula. Entonces, todas esas vías tienen que ver justamente con esta distribución tridimensional que tienen las células y encontramos que hay genes que están activándose o expresándose diferencialmente por funciones celulares específicas que en 2D no las puedes ver. Una de las vías que vimos que estaban con activación diferencial fue la vía de PI3K y Win beta catenina. Justamente la vía de PI3K estaba muy activa
en rojo vemos mayor nivel de expresión, en azul menor nivel de expresión, y la vía de beta-catenina, por el contrario, estaba al revés, estaba apagada. Entonces, esto hace un poco de sentido porque a veces en 2D, si tú evalúas estas vías, ahorita lo vamos a ver, pues en 2D siempre están activas, pero en 3D no, en 3D sí hay una regulación más fina, o sea, y era lo que yo les decía, que nosotros con este tipo de cultivos podemos ver ese regulación fina, ¿no? En los procesos moleculares. Aquí podemos ver los niveles de beta-catenina activa, ciertamente en los 3D están disminuidas para ambas células y AKT está más activo. Entonces, aquí les muestro otro rendering de estas estructuras que vimos en agarosa. Permítanme. Como podemos ver, vean cómo están teniendo interacción entre ellas. Son estas fotos, nosotros las procesamos y aquí por color, entre más azul es más pequeño el volumen, entre más rojo es más grande el volumen de la estructura, pero como podemos ver incluso cómo dos estructuras están tocándose entre ellas, podemos ver un poco de vesículas, podemos ver distintos fenómenos que son muy interesantes de estudiar y que pueden aportar mucha información cuando haces este tipo de estudios. Una de las limitantes siempre del modelo 3D es, bueno, la metodología y dos, el costo. Entonces, sí quiero dar el comercial de que este método realmente, insisto, más allá del uso de las matrices sólidas, no tiene como un costo extra como cámaras especiales y medios especiales, nada de eso. Entonces, sí es muy interesante si ustedes quieren trabajar con este tipo de cultivos y bueno, ya como conclusiones y perspectivas se estableció un modelo organotípico de fácil montaje. Este modelo recrea la arquitectura y características moleculares de los tumores de cáncer de mama triple negativo y permite un análisis molecular con alta eficiencia. Y bueno, ahora pues, por ejemplo, Frida ya como parte de su tesis de maestría está haciendo cosas de cultivos con este modelo, pero en osteosarcoma. Por ejemplo, esta parte de lo de BUP, lo que vamos a hacer es usar tejido de los pacientes, ponerlos en este cultivo y ahí probar los fármacos. O sea, tiene mucha implicación y tiene un alto potencial de uso, ¿no? Ya para finalizar, ya me extendí un poco. Bueno, quiero agradecer al grupo de investigación, al doctor Carlos Pérez Plasencia, él es nuestro líder del grupo, a la doctora Mercedes Olvera, al doctor Oliver Milán, al doctor Yoshimar Coronel, pues a la doctora Berenice, a la bióloga Frida, a la química Jocelyn, al doctor Samuel, el maestro en ciencias Eduardo, el biólogo Eduardo y a la bióloga Yanis. Todos ellos son parte fundamental del estudio y de alguna forma siempre estamos colaborando y apoyándonos para tener toda esta información que ahora pues les presento, ¿no? Entonces, de verdad, enormemente el reconocimiento y el agradecimiento a ellos. También quiero agradecer a colaboradores externos, al doctor Germán Calderillo Ruiz, con él hemos estado trabajando en la parte él es gastroenterólogo y está en la unidad funcional de gastroenterología del instituto y con él hemos estado trabajando en toda la cuestión clínica. Al doctor Alejandro López Saavedra es el jefe de la unidad de microscopía. Un comercial muy, muy breve es, aquí en el instituto tenemos la fortuna de tener una unidad de microscopía muy, muy completa en cuestión de equipos. Pudieron ver, presenté microscopía con focal, super resolución, la otra se llama Lightsheet, y bueno, hay una amplia gama de otros proyectos que estamos haciendo y usamos otros tipos de microscopios. También quiero agradecer al doctor Ronen. El doctor Ronen está en Northwestern University, él es investigador allá y con él hemos trabajado toda la parte también de microRNAs. Eh, pues es un gran colaborador y un apoyo también, ¿no? Y muchas gracias a la doctora Verónica García Castillo y a la doctora Mónica Mendoza. Ellas están en la UBIMED de la FESIS Tacala de la UNAM. También hemos trabajado activamente en la parte de organotípicos con la doctora Verónica y en la parte de sarcomas con la doctora Mónica. Y bueno, también al CONACYT porque tenemos el proyecto financiado por CONACYT para toda la parte de sarcomas y sinasas. Entonces, pues también gracias porque sin ese dinero, pues no podríamos hacer prácticamente nada. Y bueno, es todo y si tienen alguna pregunta, aquí les dejo el QR para la unidad de microscopía.
es una unidad de servicio pública. Si alguien quiere hacer algo, puede contactar al doctor Alejandro a través de la página y bueno, sí cobran, sí tiene costo, pero es muy accesible el doctor Alejandro. Y les dejo el QR de nuestra página de Genómica, síganos en Facebook, ahí estamos posteando no solo nuestros trabajos, sino muchas actualidades respecto a la genómica del cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación y muchas felicidades por sus resultados tan interesantes. Eh, Gracias. el seminario está abierto a preguntas. ¿Hay alguna pregunta para el doctor? Mm, Hola, no veo la manita. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, bien, adelante. Hola, doctor Eloy, muchas gracias por su presentación. Tiene un maravilloso trabajo. Estoy, un poco impresionada por todo lo que presentó. Tengo una duda. Por ejemplo, bueno, ustedes ya caracterizaron estos Mirnas que son sumamente interesantes, pero hasta ahorita pueden funcionar como solo como marcadores, ¿cierto? Estos finalmente también pueden ser blancos farmacológicos y si es así, ¿cómo es posible asignar una terapia para tratar de regular la expresión de estos mirnas? Sí, muchas gracias, doctora Diana, por la pregunta. Realmente ya hay estudios en fase clínica 2 de distintos mirnas como agentes farmacológicos. En el caso de MIR 3065-5P, lo que nosotros hemos estado viendo ya un poco más molecularmente hablando, que no presenté, porque pues es evidencia que todavía no está concretada, es que este Mirna, por ejemplo, está regulando a interleucina 7. Entonces, justamente interleucina 7 en el tumor se aumenta y eso favorece que haya un proceso de señalización e infiltración de células del sistema inmune que promueven el crecimiento tumoral. Entonces, aquí la idea es, por ejemplo, lo que se ha estado usando son vesículas, distintos tipos de moléculas que puedan llevar el cargo y hay dos tipos de tecnología. Si tú quieres sobreexpresar al microRNA, usas un mimic, o sea, una molécula que emula a ese microRNA. O si quieres silenciarlo, ocupas algo que se llama antimir, que es una secuencia complementaria que lo que va a hacer es que al unirse, pues va a disminuir los niveles. En el caso de 3065, lo que buscaríamos sería aumentar los niveles de este microRNA para que sus blancos, que en este caso es interleucina 7, uno de ellos, disminuya y entonces eso ya no permita que la célula siga desarrollando río abajo otras características que la favorezcan o que favorezcan el crecimiento tumoral. Básicamente ese es el enfoque y sí, bueno, nosotros actualmente no estamos haciendo nada respecto a la cuestión terapéutica, pero sí lo hemos considerado y sí es una perspectiva. A nosotros ahora nos ha interesado un poco más la cuestión de marcador como sospecha clínica, ¿no? Pero por supuesto que sí, sí tienen una implicación muy grande encontrar este tipo de mirnas y sobre todo que sí se pueden usar también como terapias. Perfecto, sí, muchas gracias, Gracias. doctor. A usted, gracias. Gracias. La doctora Paula, por favor. Gracias, Dulce. Gracias, doctor. Muchas felicidades por todo su trabajo. Tengo varias preguntas también sobre la primera parte de los Mirnas. Eh, la primera pregunta es si solo tienen como blanco citocinas o solo proteínas inflamatorias o han encontrado algún otro blanco adicional. La segunda es cómo se compara con otros marcadores pronósticos, por ejemplo, la inestabilidad microsatelital. Y la tercera es un poco general, un poco sobre esta misma inestabilidad microsatelital. ¿Por qué es tan específica o tan especial en este tipo de cáncer? Gracias. Sí, bueno, la primera pregunta es si tiene otros blancos. En el análisis de enriquecimiento que mostramos, mostramos que había varias vías que se enriquecían. Entonces, no únicamente son citocinas,
solo que la más enriquecida fue la vía de IL-17 y por eso nos fuimos a buscar citocinas. Pero sí, sí tiene otros blancos y es un problema a veces con los Mirnas cuando queremos estudiar el mecanismo fino molecular porque justamente son muy promiscuos, ¿no? Entonces, de repente puede ser que algunas moléculas que está reprimiendo, pues sí son oncogenes, pero otras no, y entonces ahí ya empieza a entrar el contexto celular. Entonces, eso ya es como la parte del contexto, lo cual me lleva a la otra parte de su pregunta de la inestabilidad microsatelital. Bueno, nosotros hicimos un análisis que ya no mostré ahí, pero sí está en el artículo, donde comparamos el valor predictivo de estos microRNAs contra otras pruebas u otros factores pronósticos. Entonces, en cuestión estadística, nos dio un valor predictivo tan potente como la estadificación TNM, que es el estándar de oro para el pronóstico de los pacientes. Entonces, cuando hicimos el PROMIR-C, nosotros tasamos el impacto de la expresión del Mirna basado en la proporción del factor de impacto que tiene la estadificación TNM para poder asignar estos números de cuánto más o cuánto menos se ajusta el microRNA. Lo hicimos a través de unas fórmulas matemáticas que nos permitieron calcular. Primero calculamos el valor pronóstico de las características clínicas de 3.500 pacientes y luego lo ajustamos con nuestra base de datos de 49 que incluían dentro de esos 3.500 y para poder ajustar, ¿no? Respecto a su pregunta de por qué la inestabilidad microsatelital, ¿me puede repetir esa, por favor? Sí, es como un poco más general, como por qué es tan importante en este tipo de cáncer en específico y no en todos los demás, o qué característica biológica tiene este cáncer que hace que sea tan importante para el pronóstico esta inestabilidad microsatelital. Sí, realmente la mayoría de los tumores son del tipo esporádico y justamente todo esto es consecuencia de esa inestabilidad microsatelital. No podría o no sé si puedo contestar ahorita exactamente esa pregunta, porque ciertamente es muy general y es un poco compleja, ¿no? Pero tiene que ver obviamente con todos estos mecanismos que anteceden al cáncer esporádico. Yo creo que parte de eso es el contexto inflamatorio, ¿sí? O sea, la inflamación, porque en el esporádico, si bien es porque surgen alteraciones moleculares de repente, tiene que ver obviamente con toda la cuestión ambiental que está generando daño y seguramente la inflamación también está muy, muy asociada ahí. Pero realmente, ¿por qué es más importante? Pues porque se dan más daños, dado que es un epitelio más expuesto al ambiente comparado con otros, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que podría decir respecto a esa pregunta, porque sí es algo un poco compleja y todavía pues no terminamos de entender todos esos mecanismos moleculares, ¿no? Entonces, pues no sé si le haya respondido. Sí, claro que sí, muchas gracias. Felicidades de Muchas nuevo. gracias a usted, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta para el doctor? Yo no veo. Ah, la doctora Maricruz, adelante, por favor. Gracias, Dulce. Una disculpa, es que estoy desde el celular. Doctor, muchas felicidades por su trabajo. Es Muchas gracias. bastante interesante y pues muy, muy alentador todos los avances que ustedes tienen. En relación a los dos marcadores que están proponiendo tanto, digamos que los más, los que tienen mejor, con los que han alcanzado mejores resultados, tanto el microRNA 3065 para colon como el MUC1 para sarcoma, eh, a- a- ¿cuántos avances tienen en relación a la planeación de eh, ensayos que tengan que ver con la respuesta a tratamiento? Eh, ah, Por ejemplo, para que
o tienen alguna propuesta como modelos predictivos, o sea, de respuestas completas, respuestas parciales o estabilidad de la enfermedad? Sí, Ujú. bueno, sí, respecto a los Mirnas, ahora estamos haciendo un estudio un poco más amplio de Mirnas. La idea es tratar de buscarlos por biopsia líquida para monitoreo, justamente, para monitoreo clínico. Pero Pues, eso todavía no lo han... lo estamos este, haciendo ya lo todavía, tienen. sí, sí lo estamos haciendo, todavía no tengo datos Sí, como doctor. para presentar, ¿no? Pero sí, sí lo estamos haciendo. De hecho, pues este trabajo de los Mirnas, pues en 2024 publicamos esta parte del PROMIR-C, pero la idea sí es, o más bien sí lo estamos haciendo para monitoreo, pero lo queremos hacer a través de biopsia líquida, porque todo lo que yo mostré es en biopsia Ujú. de Tejido. tejido. Entonces, la idea es validar primero qué está pasando respecto a sangre, si podemos monitorearlo. Si podemos monitorearlo, se planea monitorear justamente respuesta y resistencia, ¿no? O sea, para evaluar. Un problema de la biopsia líquida es que es muy dependiente del tamaño tumoral. Entonces, dado que No, son analitos que provienen de los tumores y entran en circulación entre, de entrada, si hay resección del tumor, ya, pues ya no puedes usarlo, ¿no? Eh, si no, si son etapa 3 o 4 donde normalmente no hay resección, puedes monitorearlo. ¿Cuánto? No sabemos, apenas lo estamos haciendo. Ahorita estamos en la parte de la biopsia, de validar cuánto podemos detectar en sangre del Mirna 3065 y de otros, no solo del 3065, estamos evaluando otros. Respecto a BUP, ahorita tenemos el trabajo que presenté ya en revisión, ya tenemos contestación, yo creo que en el próximo mes ya sale ese trabajo. Y lo que va a hacer Jocelyn como parte de la tesis de maestría justamente es evaluar en estos modelos organotípicos qué está pasando con la respuesta, porque la propuesta de continuidad, el proyecto que nos dieron de CONACYT fue de ciencia básica, de fronteras. Entonces la idea es expandir estos hallazgos hacia tejido derivado de pacientes y evaluar en estos tejidos derivados de pacientes cuál es la respuesta hacia el inhibidor de BUP, porque hay un inhibidor que ya está en fase 2 de BUP, ya están estudios no. preclínicos, clínicos, perdón, fase 2, pero queremos evaluar qué pasa con los pacientes mexicanos, porque ahorita lo hemos estado haciendo en biopsia, perdón, en líneas celulares, ¿no? Queremos evaluar qué pasa. De entrada, si BUP sí está sobreexpresada en los pacientes, evaluar qué pasa con el inhibidor y no solo en la terapia en monoterapia, sino más bien en combinación con las terapias actuales, porque siempre siendo realistas y con un enfoque muy transnacional, pues necesitas como encontrar como la molécula de Dios en el cáncer para poder usar algo como monoterapia hoy en día en el tratamiento de cáncer, ¿no? O sea, todos son terapias concomitantes. Entonces, queremos estudiar esa parte en estos tejidos y bueno, pues ya después la idea es trabajar, sí trabajamos con los oncólogos clínicos para ver la forma de buscar un estudio para implementar algo en pacientes ya, pero pues obviamente eso es como muy, muy a largo Más plazo. tardado, claro. Sí, pero ahorita es lo que sí estamos muy enfocados es en estudiar en los organotípicos, porque además ya no pude decir eso, pero justamente la idea de implementar este modelo fue en primera, no tener que usar tantos modelos en vivo, no lo sustituye totalmente, pero nos da un acercamiento más real. Obviamente, tener una herramienta con ese acercamiento accesible, porque, pues, insisto, los 3D sí son un poco caros. Este método mejora mucho, sobre todo el costo de la prueba. Y luego la otra es empezar a hacer estos ensayos farmacológicos, ¿no? En tejidos derivados de pacientes, que eso también es como algo muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que ya se hace en otros países, eh,
vamos a decir, bueno, no me gusta mucho decir el primer mundo, pero lo que hacen otros países es justamente obtienen los tejidos de los pacientes, los crecen en este tipo de cultivos y prueban los fármacos para predecir cuál es, o sea, es terapia personalizada, en pocas palabras. Entonces, sí queremos hacer eso. De hecho, el tratamiento del cáncer va a ir para allá, ya está allá en muchos países. Aquí en México más o menos sí se hace, pero el problema de la terapia personalizada es que es cara, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de buscar herramientas que nos faciliten. Y sí, o sea, lo estamos haciendo, no a la velocidad que a veces uno quisiera, pero sí lo estamos Muchas haciendo. gracias, doctor. Felicidades. No, a usted, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para el doctor? La doctora Paulina en el chat pregunta, dice, pregunta general, ¿por qué el cáncer de colon es más frecuente en el colon medio y distal? Mm, Bueno, esa pregunta es muy interesante, la verdad. Mm, no estoy 100% seguro, lo hemos discutido con los clínicos y tiene que ver por un poco con la acumulación, con la, esa porción está más expuesta a distintos daños, digámoslo así. Entonces, tiene que ver por ahí. La verdad, la respuesta exacta no la tengo, pero es muy interesante. Se la voy a hacer sobre todo a los clínicos, que son los que tienen más noción de esa parte. Hemos discutido un poco la cuestión molecular y sí tiene que ver por el daño más constante que hay en esa región, pero sí sería todo lo que puedo contestar respecto a eso. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta Gracias. adicional para el doctor Eloy? Me parece que no veo más manitas levantadas ni preguntas en el chat. Entonces, bueno, en ese Muy bien. caso, pues estamos por terminar este seminario. Le agradecemos muchísimo, doctor, por haber compartido con nosotros todos sus resultados y lo felicitamos muchísimo por tan interesantes datos. Muchas gracias, insisto, muchas gracias a la doctora Diana por la invitación y pues la verdad fue un gusto compartir con ustedes preguntas muy interesantes y pues obviamente pues sí, vamos a seguir trabajando en esto que nos emociona mucho desde el punto de vista como investigadores, ¿no? Y pues también las evidencias pues cada vez Muchas gracias. que van Gracias. saliendo pues vamos a tratar de mantener todo al día, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación y espero les haya quedado pues muchas ideas interesantes. Cualquier cosa, Por pues pueden supuesto. buscarnos en nuestros artículos, pueden buscarnos también en la página de Genómica de Facebook y ya ahí también tenemos mucha información respecto a actualidades del cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Muchísimas doctor Eloy. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo seminario.